Vamos a hablar de un tema que lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, que nos estamos ocupando, y estamos hablando ni más ni menos de lo que es la inseguridad, de los hechos de inseguridad de distinto índole que se dan en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario. Preocupa muchísimo. A principio de año el gobernador de Santa Fe anunció cambios en su gabinete por ese tema, no se habló del ministro de Seguridad en su momento, pero hoy el ministro de Seguridad está en boca de todos, es el protagonista de estos días por sus dichos de hace unos días nada más. ¿Qué dijo Marcelo Sainz, el ministro de Seguridad santafesino? Que los delitos predatorios como robos y arrebatos constituyen un llamado a todo el conjunto de la sociedad, porque en Rosario la mitad de la población es pobre. O sea, ¿qué dijo? Que la inseguridad que está viviendo en Rosario se debe más a la pobreza que a su manera de manejar la seguridad en toda la provincia. Bueno, eso ha generado, por supuesto, muchísima polémica. Y es por ese motivo que diputados santafesinos lo habían citado a una reunión al ministro de Seguridad provincial para hoy. Pero que no se pudo dar, Mariano, al final. No, porque tenemos entendido que primero había dicho sí, que iba a asistir a diputados y después ha manifestado que esto no se va a dar y que finalmente no va a llegar a exponer justamente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Estamos en contacto con un diputado provincial santafesino, Leandro Busato, a quien tenemos en línea y lo saludamos. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, es un Buen placer. día. ¿Finalmente Sainz no va a concurrir? ¿Vamos a confirmar eso? El ministro Saín no va a concurrir a la Cámara de Diputados hoy. Nosotros estuvimos reunidos ayer con el Poder Ejecutivo a primeras horas de la mañana con 2 o 3 ministros charlando sobre el tema y después de una deliberación tomamos la decisión de que el ministro no asista, no por voluntad de él, sino porque entendemos que no están dadas las condiciones que nosotros valoramos como positivas y necesarias para que un ministro y un tema como la seguridad de semejante envergadura se pueda discutir en las condiciones que habíamos pautado previamente, o por lo menos que nosotros estábamos requiriéndole al presidente de la Cámara, Miguel Ricci, y obviamente la bancada del Frente Progresista Cívico y Social, que es el que maneja la mayoría en la Cámara de Diputados. Claro, el ministro... El ministro fue invitado por una nota de la Comisión de Seguridad el día viernes pasado. El día lunes el ministro respondió que con gusto estaba presente este viernes y solicitó para hacerse presente 3 condiciones o 3 cosas. Primero, que la reunión se pueda hacer en el recinto de la Cámara, a manera de entender que estamos atravesando una situación de pandemia y que el único lugar donde físicamente podemos entrar todos los legisladores es el recinto de la Cámara. Pidió poder asistir con todo su equipo, porque la nota le pedía solamente que concurriera con 2 colaboradores y el ministro tiene un equipo mucho más extenso. Y lo tercero que nosotros pedimos, o mejor dicho que él pidió, fue que tuviera la presencia de la prensa para poder transmitirse en vivo y que la sociedad pudiera saber qué es lo que estábamos hablando. El día martes yo reforcé con una nota de similar tenor al presidente de la Cámara solicitándole que se hiciera la reunión en el recinto, que pudieran entrar los medios de comunicación y fundamentalmente que estuviera presente el cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, porque entendíamos que tiene que quedar constancia y registro de un tema tan sensible como la cuestión de la seguridad y todo lo que tiene que ver con la visita de un ministro como Saín. Esto fue el día martes y hasta el día de ayer no nos habían absolutamente respondido nada, y es por eso que después de que advirtiéramos y avisáramos cuáles eran medianamente las condiciones que nosotros entendíamos debían darse para que el ministro pudiera trabajar, decidimos que esas condiciones no estaban dadas y por eso me parece que no era viable que el ministro fuera, porque obviamente lo que nosotros inferimos es que el Frente Progresista Cívico y Social, que el socialismo, ha tomado a la Cámara de Diputados como una trinchera política, ha dejado de tener responsabilidad institucional en este caso, y están buscando claramente erosionar la figura del ministro y no ponerse a trabajar en un tema tan sensible como este, ¿no? Como es la seguridad. ¿Pero la reunión se va a hacer en otro momento? Nosotros hemos propuesto ayer la posibilidad de que el ministro convoque él a todos los bloques con las condiciones de publicidad como acto de transparencia de gobierno, con la posibilidad de que la prensa asista y poder tener una reunión de trabajo de todos los temas que están en la Cámara de Diputados requiriendo informes. ¿Cuáles son los temas? Bueno, obviamente, muchos diputados y diputadas están preocupados por la coyuntura
respecto al aumento de la violencia en Rosario, fundamentalmente, y en la ciudad de Santa Fe, pero también en la Cámara de Diputados, desde hace más de 6 meses, el Poder Ejecutivo envió 3 proyectos de ley que para nosotros son bisagra, 3 proyectos de ley que plantean por primera vez 3 cosas fundamentales: una ley de seguridad pública para la provincia, que Santa Fe no tiene, a diferencia de Córdoba o de Buenos Aires, una ley que modifica el sistema policial. La última ley que tenemos es del año 1975. Con esa ley trabaja la policía en las condiciones en donde el delito ha cambiado notablemente. Y la tercera es una ley de control policial que reemplaza el viejo esquema de asuntos internos y que le da al personal policial mucha más transparencia y seguridad a la hora de ser juzgado por las eventuales faltas que cometan en sus funciones, reemplazando el viejo esquema de asuntos internos, que para nosotros a esta altura del partido, en términos democráticos, termina siendo un sistema vetusto y alejado de la sociedad. Diputado. Esas leyes están hace 5 meses y no se movieron de la Comisión de Seguridad, en donde el Frente Progresista tiene mayoría. Está bien. Entonces también de esas cosas queremos hablar y nos parece muy importante que el ministro vaya, ¿no? Más allá de las responsabilidades políticas, y esto es una situación en que envuelven a todos, uno se imagina, el sur de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe también, envuelto en esta ola de violencia o en estos episodios de violencia, que dicho sea de paso cada vez más duros. Hay una balacera por día, muere gente inocente, incluso hasta que nada tiene que ver con estos hechos que se han dado, pero parece ser que los tiempos, y por eso digo más allá de las responsabilidades políticas, y englobo a la política todo, los tiempos de la política van a contramano con los tiempos de la realidad, con los temas de la sociedad. Sí, yo quiero ser concreto en algunas cuestiones que me parecen importantes destacar. La crisis en materia de seguridad que atraviesa la provincia de Santa Fe no es nueva. No. Es una crisis que lleva una década con magros resultados, poniendo a la provincia al tope de las estadísticas de inseguridad. Para que ustedes tengan noción, en el año 2002, Santa Fe era la 8ª provincia en materia de índices de inseguridad, midiendo la tasa de homicidios dolosos. Desde el año 2008 a la fecha es la provincia más insegura de la Argentina, midiendo claramente las tasas de homicidio doloso por habitante. Esto es un proceso de desgobierno de 10 años seguidos que ha llevado a que nosotros tengamos estadísticas criminales que triplican en algunos casos la provincia de Córdoba, para que ustedes tomen idea como parámetro con una provincia gemela. Lo que ha pasado es que el primer año de nuestra gestión no hemos podido revertir los resultados que viene arrastrando a la provincia en la peor de las crisis de inseguridad de retorno democrático a la fecha. Ahora, es muy difícil, y ustedes lo saben, que en un año de gestión, con otro signo político, se puedan revertir el resultado de 10 años de gobierno. Y esto no es una excusa, esto tiene que ver básicamente con hacer un análisis de la complejidad de lo que está ocurriendo. Y cuando uno dice que la política correctamente va a contramano a veces de los tiempos de la gente, bueno, esta actitud de querer hacer reuniones secretas, de no saber lo que pasa en la legislatura, de no saber qué discute el ministro con los diputados, de no tener leyes, es un gesto claramente de una política corporativa que nosotros queremos erradicar. Si la política de seguridad se discutió en las gestiones del socialismo, puertas cerradas, y los resultados fueron los que tuvimos, bueno, empecemos a cambiar los métodos como la política aborda la discusión en seguridad y probablemente también los resultados empiecen a cambiar. Así que bueno, en ese sentido me parece importante destacar que el ministro ha tenido siempre predisposición para hablar. Nosotros hace 6 meses que venimos pidiendo que el ministro vaya a la Cámara. El bloque oficialista que yo presido le está pidiendo a la oposición hace 6 meses que reciba al ministro de Seguridad. Miren ustedes si no hace tiempo que podríamos estar abordando de esto. Y la oposición se ha negado. Un caso inédito en la política argentina, porque generalmente la oposición pide que el ministro venga y el oficialismo lo defiende. Bueno, acá es al revés. Pedimos nosotros que el ministro fuera y la oposición se negó hasta hace una semana y ahora lo quería hacer, bueno, a puerta cerrada cuando nosotros en realidad tenemos una visión distinta, ¿no? ¿Y qué opina, diputado, sobre los dichos del ministro de Seguridad con respecto a que él dijo que no había aumentado el delito en Rosario y bueno, habló de la pobreza, habló del narcomenudeo, pero dijo que no había aumentado, según los datos que él tenía, los delitos en la ciudad? Bueno, lo que el ministro dijo es que los delitos predatorios no aumentaron. Los delitos, que los delitos predatorios no aumentaron en función de la coyuntura que está viviendo. Los delitos predatorios en realidad son básicamente los robos y los hurtos, digamos, ¿no? Esos delitos no han aumentado según las estadísticas que tiene el propio ministerio. Bien. Santa Fe tiene otro problema a diferencia de Córdoba, lo digo porque ustedes están en una provincia emblemática en materia de seguridad.
a pesar de que puedan tener episodios de inseguridad, Santa Fe no ha tenido estadísticas públicas de seguridad durante la gestión del Frente Progresista Cívico y Social. Entonces, hay que empezar construyendo datos, porque si uno construye datos, sabe dónde está parado, y el ministro ha tenido la tarea de construir por primera vez datos públicos para que la gente conozca qué es lo que está ocurriendo en tiempo real con las estadísticas. Yo creo que los delitos predatorios pueden haber descendido, pero también lo que el ministro está advirtiendo es una situación que vamos a vivir a nivel país. Las políticas económicas de exclusión y la pandemia fundamentalmente durante todo el 2020 ha traído consecuencias sociales y económicas nefastas para toda la población. Eso hace que aumente la pobreza y eso hace que en algunas pobladas, desgraciadamente, haya gente que comete delitos para poder comer o para poder tener acceso a un bien material. Sí. Por supuesto que no es el 100% de los delitos, pero lo que el ministro está advirtiendo es una situación que de alguna u otra manera se empieza a palpar en algunos lugares periféricos del Gran Rosario, en donde los crímenes que antes tenían que ver básicamente con delitos organizados, hoy hay gente que está intentando robar a veces en algunos casos para comer. Y de eso la política también se tiene que hacer cargo, con trabajo, con inclusión social, con que los pibes vayan a la escuela. Me parece que el ministro lo que está tratando de decir es eso. Por supuesto, Marcelo es una persona muy verborrágica, es una persona que suele tener declaraciones estridentes que a veces sacuden la política, pero yo creo que la política en Santa Fe ha tenido, respecto a la seguridad, mucha formalidad, mucho palacio, y ha tenido poca calle y ha interpelado poco a la sociedad respecto a un tema como este. Y a mí me parece bueno que un ministro, independientemente de que uno pueda compartir todo o nada de lo que plantea, o algunas cosas sí, algunas cosas no, ponga el eje en la atención de la política para con la sociedad y que nosotros nos empecemos a ocupar un poco más seguido de este tema. Diputado, una de las polémicas, al menos que han surgido algunas voces de la oposición, defendida por el gobernador Perotti, es el tema de los recursos. ¿Alcanzan hoy los recursos con lo que cuenta la provincia de Santa Fe para combatir el delito? Bueno, en realidad, digamos, hay que decir las cosas con contundencia. Fíjense lo que ha pasado durante los últimos 5 años, aumentó la cantidad de policías y la cantidad de dinero en seguridad. Nosotros pasamos de tener en el 2002 más o menos un policía cada 200 habitantes y en el 2015 llegamos a tener un policía cada 120 habitantes. Es decir, que aumentamos la cantidad de policías por habitante y el presupuesto de seguridad, que andaba siempre en el orden de los 5 o 6% del Producto Bruto santafesino, se fue a casi 12%, imitando los presupuestos de provincias como Córdoba o como Buenos Aires. Sin embargo, los índices de homicidio y los índices de violencia no bajaron. Por lo cual, aquí hay una reflexión concreta. No siempre invertir más plata y tener más policía te garantiza que vas a tener una buena seguridad. Lo que ocurrió es que cuando nosotros asumimos el 11 de diciembre del 2019, la provincia tenía un déficit de 19.000 millones de pesos, de los cuales 6.000 millones de pesos eran gastos corrientes los últimos 6 meses desde que se habían perdido las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que los últimos 6 meses se habían hecho compras y gastos que no se habían pagado y que no pagaba nadie. Eso, sumado a que el 30% del parque automotor de la Policía de Santa Fe estaba en fuera de uso, hizo que tuviéramos que recomponer con leyes de emergencia el patrimonio de la provincia, financiero y económico, para poder destinar los dineros correspondientes al equipamiento. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia y alteró también nuestros planes. Muchas de las cosas que iban a seguridad tuvieron que ir a salud. Y eso también ha impedido que tengamos una acción mucho más rápida de la que hubiéramos deseado en ese tema. El gobierno nacional nos ha enviado el año pasado, cerca de octubre, 3.000 millones de pesos que estamos empezando a utilizar directamente en equipamiento. Hemos hecho una visita al INVAP, ni más ni menos que para trabajar con ellos tecnología de última generación en lo que es el rastreo y seguimiento de tanto los patrulleros como los policías en tiempo real. Estamos hoy con licitaciones abiertas para la compra de armamento de la propia policía. Estamos aumentando los salarios policiales y vamos camino con esta ley que le comento a tener una reforma profunda para mejorar el escalafonamiento y la formación de los policías. Pero bueno, todo esto pasa mientras la gente vive viviendo insegura, esto también hay que decirlo. Sí, eso es lo que a veces decir, uno modifica las cosas, pero la realidad no se ve del día para la mañana, ¿no? Ojalá que los tiempos se aceleren, que se pueda llegar a encontrar una solución, porque es el pedido a gritos de la sociedad de vivir de manera segura como nos merecemos, ciudadanos de este país. Un fuerte abrazo, muchas gracias, diputado. Buen fin de semana para ustedes y un abrazo grande a su audiencia. Igualmente. Hasta luego.